Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a dar inicio a otro ejercicio de comunicación con nuestra comunidad en Resistencia. Como primer tiempo vamos a ver algo que todos hemos vivido. ¿Se acuerdan o están enterados que hay una Procuraduría del Consumidor y que tiene su órgano de información? Eso a veces está en los puestos de periódicos. Total, una desgracia, porque si ustedes no lo saben, pues no, tiene información muy valiosa, pero bueno, como no están obligados los comerciantes a ponerla, es una información que debiera estar a la mano de cualquier supermercado, de cualquier Oxxo, pero no les interesa que nosotros como consumidores sepamos nuestros derechos o información acerca de lo que nos están vendiendo. Bien, fíjense que en el periódico El País apareció una noticia en el editorial, ahorita lo están viendo en pantalla, el sábado, próximo pasado, y dice, más protección para el consumidor. Les vuelvo a decir que Max Weber, el padre de la sociología, decía que hay dos tipos de sociedades, una contractual, que es la que según cómo vayan surgiendo los problemas, los representantes populares, senadores y diputados, inmediatamente se ponen a ver qué es lo que necesita la sociedad y la vuelven ley para ir protegiendo todo lo conducente a un buen socialismo o a un bien aplicado capitalismo. O hay otro tipo de sociedad que es la patrimonialista, como decir que nuestra información, nuestra educación sentimental está hecha por TV Azteca y Televisa. Entonces ahí sí le dio al clavo Max Weber. Bien, ¿qué es lo que nos dice este editorial? Se llama Más protección para el consumidor. Procedo a leer, fíjense. El anteproyecto de ley de consumo sostenible que esta semana ha aprobado el Consejo de Ministros supone un enorme avance hacia un modelo más justo con el ciudadano y respetuoso con el medio ambiente. El texto transpone dos directivas europeas de obligado cumplimiento, una sobre la reparabilidad de los electrodomésticos. ¿Les suena? Los electrodomésticos que compramos no hay posibilidad de repararlos. Tienen un tiempo de vida y se acabó, tienen que tirarlos. Eso es lo que ya están viendo un Estado que le interesa a sus ciudadanos. Y el otro es... y la otra es contra el ecopostureo, precisamente esto de que no se estén tirando los aparatos todo el tiempo porque ya no tienen remedio. Lo que veíamos si Petra la descompuso, Casa de Petra se lo compone, se refería a las licuadoras y a las planchas. Era una publicidad para viejitos que había. Bien, pero va más allá y plantea una apuesta por un modelo que combine el cuidado medioambiental, la responsabilidad empresarial y la protección de los ciudadanos. Para ello actúa sobre un amplio arco de sectores: la publicidad, la reparación de bienes, la reventa de entradas o el etiquetado de productos. Hasta la reventa de entradas, sí, no vamos a estar sujetos a Ticketmaster que no respeta los precios y los puede subir en el momento que quiera. ¿Se fijan cómo esto es importante? Es una regulación ambiciosa y transversal que afectará a cientos de empresas y a millones de españoles de diferentes edades e intereses. Fíjense, entre otras medidas, el texto combate el ecopostureo, prohibiendo etiquetas medioambientales como eco o verde que no sean verificables. Fíjense nada más, porque vemos que hay empresas éticamente potables, o tienen un letrero ahí que son modelos, y no es cierto. Esto ya lo están viendo las autoridades españolas porque es un proyecto de ley y ya lo están haciendo. Ven lo que es una postura de que se está protegiendo a la gente. Aquí no tenemos eso. Una muestra, fíjense nada más, miren, en la sección de Milenio del 1 de julio, aparece en pantalla, sale una notificación de Profeco y dicen, hayan 13 productos que son jamón falso.
Lo vieron bien, lo están viendo, lo están leyendo. 13 productos que son jamón falso. Y aquí vienen todos los productos, que además tienen demasiado sodio para mantenerlos. Entonces dice que son, los siguientes productos declaran menos sodio del que tienen. Y vean nomás, hasta jamón Swan está. De eso no se da cuenta el Estado. De eso no se da cuenta de lo que nos están vendiendo, porque luego nos venden cosas, dice que es carnaza, fíjense nada más así le llaman, son productos, miren, a través de la revista El Consumidor explicó que se trata de los llamados embutidos o embutidos cárnicos conocidos, que fuera de toda normatividad son colocados en la misma sección que los jamones, pero no cumplen la calidad necesaria. Para eso están los inspectores, ¿verdad? Para ir a ver que esté viendo todas esas porquerías que nos están vendiendo. Como lo he dicho, hay alguien que no está haciendo su trabajo y que todavía hay gente que dice que el Estado nos puede proteger de lo que estamos comprando en los productos que luego se presenta el cáncer, todos los productos de supermercado. Bien, entonces hay que estar muy abusados sobre esta información, como les digo, porque como no provoca un orden que no tengan, por ejemplo, lo que debían hacer nuestros diputados y senadores es que por lo menos las tiendas departamentales que tengan gratis la revista El Consumidor, o sea, por ejemplo, ¿no? Es importante, pero ¿en dónde la obtiene uno? Pues simplemente ustedes me tienen que creer como son. En la Facultad de Ingeniería, como estoy en las materias humanísticas, siempre me comprometen los alumnos cuando me preguntan que qué libro les recomiendo. Bien, entonces les dije, bueno, entonces, ¿qué libro? Dame un norte. El libro, por ejemplo, como lo tienen definidos los ingleses, que es ficción o no ficción. No ficción es un ensayo, es un estudio sobre el cerebro por un neurocientífico, o es ficción porque es una novela. Entonces les empiezo a explicar que tengo un pariente que le ha ido muy bien y ha hecho mucho dinero, es todo un empresario, sin tener que haber leído ningún libro. Entonces él me dice, como siente que yo soy muy leído y escribido, como dicen en mi rancho, entonces me pregunta qué libro me recomienda para darle a sus hijos que son adolescentes, pero me hace una advertencia. Fíjense cómo es la cosa, pues si no es tonto. Él dice, libros que tengan mensaje. Y yo les digo, ¿cómo es eso de que tengan mensaje? ¿Qué onda? No, sí, no, algo que sea unas novelas buenas, pero no cosas así que hablen de cosas que los niños no saben, que los jóvenes no saben. Le dije, pues ya me estás limitando. Y entonces les tengo que explicar a ellos que, por ejemplo, Virginia Woolf, una de las imprescindibles de la cultura occidental, ella decía que las mujeres desde el siglo XVIII se sabe que las mujeres leen novelas, que son muy dadas a leer eso, pues entonces si eso leen, pues eso hay que darles, ¿no? Pero dice Woolf, la indispensable, que por ejemplo las mujeres empezaron a estudiar en la universidad, en su gran mayoría, claro que hay otras como Madame Curie, que bueno, ella sí estudió cosas serias como la física y la química, pero bueno, que empezó a ver literatas porque pues es muy barato, o sea, se necesita papel, lápiz y un poquito de tiempo para poder ponerse a escribir. Por eso lo primero que existe de las mujeres escritoras, pues son las novelas. Entonces, si eso lo tenemos claro, pues esto sí se puede rastrear en culturas como en Inglaterra y Francia, donde hay mujeres que ya pueden escribir, se dan tiempo para escribir. ¿Se acuerdan que esta extraordinaria autora Virginia Woolf tiene un cuarto propio, se le llama, porque las mujeres no tienen un lugar donde poder hacer eso, donde poder escribir, donde poder pensar en lo que están haciendo? Y pues precisamente es una extraordinaria obra la de ella, y les recomiendo la de Julio Cortázar, la traducción de Julio Cortázar. Bien, entonces, como es barato estudiar eso, pues es lo primero que entraron a la universidad y empezaron a estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es una literatura? ¿Por qué la novela es importante? Pues porque a todos nos encanta el chisme, ¿no? Por eso yo siempre digo a mis pacientes, les gusta el chisme, cuando hago mi conferencia matutina. Y
todos nos encanta ver la vida de los demás, asomarnos por una ventana y ver cómo viven. Entonces nos regodeamos de saber que nosotros somos moralmente responsables de emitir un juicio. Y bien, eso significa una novela. Y pues claro, hay novelas aborrecibles, las que vende Sanborns, las que son las de rápida venta, o las que vende un aeropuerto, que son de una lectura rápida. Y hay novelas que sí dejan, pues como diría mi primo, mensaje. Bien, pero eso no se refería a él. Bien, entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Vamos a hablar, por ejemplo, de la guerra y la paz. Hay siempre los personajes rusos del siglo XIX sacan mucho la figura del príncipe. No mencionan al zar ni a los ayudantes, mencionan siempre mucho la palabra príncipe. Y hay uno que se llama Andrei Bolkonsky. Y hay una imagen que es muy impresionante donde él está, o sea, ya está herido y ya está muriéndose. Y la escena es que él ve hacia el cielo, ve cómo está de un cierto azul pálido, y él empieza con melancolía a acordarse de por qué muere tan temprano, a los 28 años. O también podemos tener de Gustavo Flaubert, La educación sentimental, en donde Frédéric Moreau ve partir al amor de su vida y él piensa que pues eso no se lo merece, que no tiene palabras para hablar. Y ¿saben qué? Cuando tienen estas dos escenas, que no existen, no existe la mínima referencia, sino es algo que nos está contando el autor, pues entonces uno siente un nudo en la garganta de lo que está pasando. Eso es pues es el arte, eso es lo que podemos sentir, lo que podemos exhibir nuestros sentimientos, porque nos tenemos que quitar de todas esas máscaras que tenemos de los símbolos, de los gestos, de la palabra que se vuelve alcahueta. Por ejemplo, decía Guillermo Fadanelli, cuando en un tiempo que estábamos muy cerca, él siempre decía las palabras alcahuetas, que al ver que pueden descubrir, también encubren. Entonces, si, como decía el Proust, a través de la música, del arte, a través de la literatura, es como podemos conocer el alma de los seres humanos que nos rodean. Si esto es cierto, entonces sí estamos nosotros viendo hacia adentro de alguien, y eso es arte. Por eso todos estos autores nos indican que necesitamos esa capacidad que tenemos los seres humanos de juntarnos desde la época de las cavernas alrededor de una fogata en la noche y escuchar a alguien que sepa hacer bien los cuentos, como dicen los italianos. Si no è vero, è bien trovato. O sea, si no es verdad, pues que esté bien contado. Eso es lo que estamos haciendo, pero aquí es donde empezamos a hacer las diferencias. Desde un principio hubo autores, por ejemplo, que tenían muy claro que Occidente, lo que hizo al llegar a América, vamos a poner el ejemplo de América y de África, lo que hizo fue borrar todas las creencias, todas las formas de vivir de los pueblos originarios. Eso es lo principal. Lo demás, explicar que una cosa es hablar de Estados Unidos, colonizado por Inglaterra, otra cosa es hablar de España y que coloniza México. No. Desde un principio eso era, hay que borrar esas culturas, unas más rápido, otras más despacio, pero es lo mismo una cultura inglesa y una cultura española. Ahí, si empezamos, el trabajo será de los historiadores, pero a nosotros nos interesa eso, que hay autores de su tiempo que condenaron el esclavismo. Un montón de otros autores mejor se ponían a hablar de poesía y del Parnaso y cosas así muy que no tenían nada que ver con la realidad, sino nada más el bello cuento de la humanidad. Pero también había otros como Diderot, de esa gente que produjo la Revolución Industrial, donde no estaba de acuerdo con todas estas barbaridades que había hecho Occidente, y entonces ellos decían, no, aquí hay que tener cuidado con esto que está haciendo con esos pueblos que están siendo colonizados. ¿Se acuerdan? Esto lo decía el jesuita Teilhard de Chardin.
el Internet, ese que hay una idea de defensa de las costumbres, que una cosa es la moral y otra cosa es la reflexión sobre la moral. Entonces, esos autores empiezan a hacer una manera de hacernos recapacitar de qué es lo que estamos haciendo como cultura, qué es lo que estamos haciendo como sociedades cuando hay unas que oprimen a otras. Esos que son los necesarios. Por ejemplo, hay una autora de las sufragistas que lucharon en Inglaterra, que le tocó que la metieran al bote, que la golpearan cuando ellas querían el voto. Bueno, esa mujer extraordinaria que se llama Mary Wollstonecraft, ella es sufragista inglesa, así se le conoce, y ella dice, pasa la historia por esto. Producto de la Revolución Francesa hay una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Fíjense nada más, esto es lo importante de ella. Y dice, están hablando del hombre, pero ahí falta la mujer. La mujer es diferente, tiene otra forma de estar en la existencia. Y les decía, oigan, revolucionarios, se les olvidó que nosotros existimos. Tenía razón, ¿no? Es importante, pero fíjense nada más, ella tiene una hija que se llama Mary Shelley y ella pues, se codea con gente pensante, pero que tiene que aguantar a este tipo de mamá que son, pero de veras, que son de veras en su feminismo, en su manera de entender su tiempo y lo que tienen capacidad de producir ellas como mujer. Y entonces la hija a los 19 años en una parte en Suiza va con otra gente que también es intelectual, escritores, etc. Y se le ocurre una novela para demostrar todo esto de lo que está siendo capaz el ser humano, y hace Frankenstein. ¿Qué significa Frankenstein? Pues es un cuate que nada más por su puro aspecto, ¿se acuerdan eso de la famosa manera de interpretar cómo debemos ser de bien portados en la vida, como te ven, te tratan? Pues precisamente Frankenstein es un monstruo que no tiene conciencia de su fealdad, de que pues está contrahecho, y se sale de lo que es el bien aceptado en una sociedad. Entonces, por supuesto, viene la crisis donde hasta el mismo que lo crea le provoca el ansia de destruir su propia obra. Esto es porque precisamente estamos hablando de gente que no está siendo consciente de a dónde nos está llevando esta sociedad, por eso es el Frankenstein. Estos son los autores que nos enseñan cómo va la sociedad y cómo tenemos que hacerlo. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora, con el gobierno de Estados Unidos, que tantas disposiciones están teniendo, entonces tenemos lugares que están quemándose en el mundo, que es Gaza, las terribles noticias que tenemos diariamente de lo que está haciendo el ejército que más cuida los derechos humanos, que es el israelita. Fíjense nada más lo que hacen. Eso de poner centros de dar comida y ahí mismo ejecutar a niños, mujeres y hombres, eso, y que la gente no esté consciente de eso, los gobiernos ni hablar. Bien, pero también hay problemas en Afganistán o las minas que hay en África que están llenas de sangre cuando están sacando oro o wolframio para los aparatos inteligentes, o minas donde sacan diamantes que están rodeados de sangre. También están las jaulas donde un presidente de Estados Unidos se burla que no van a poder sobrepasar los cocodrilos y cómo deben correr los migrantes entre eso. Por más que nos quieran hacer, son seres humanos de los que estamos hablando, y son seres humanos que están siendo considerados que no son seres humanos, y de eso nos quieren convencer. De todo este recorrido que hemos hecho en esta explicación que les he dicho, eso es lo que me interesa que entiendan los alumnos, y en nuestro diálogo también, que les tengo que decir, tenemos que vivir de lo mejor de nosotros, pero hay gente que nos indica exactamente cuáles son los errores y hacia dónde está el camino. No el señor ese anaranjoso que está en el gobierno de Estados Unidos.
Bien, ahora vamos a ver la cocina que es anti-cocina de la Yaya. Yaya, vamos a ver ahora qué sombrero traes. Perdón, vamos a ver ahora qué te faltó para hacer bien tu guisado. Adelante, Yaya. Hola brujo, hola comunidad en resistencia. Para esta viernera he preparado unos bollos como para hochos, para hot dogs, de masa madre. Ingredientes: 500 gramos de harina, puede ser mitad y mitad o ahí pueden variar los porcentajes, harina integral y de harina blanca. 120 mililitros de leche, 115 mililitros de agua, un huevo. Bueno, en realidad se van a usar 2 huevos, pero uno va a ser para barnizar y el otro va a ser para incluir en la mezcla. 120 gramos de masa madre, 30 gramos de mantequilla, 9 gramos de levadura en polvo, 15 gramos de azúcar, 9 gramos de sal y un poquitito de agua para disolver la levadura. Procedimiento: ponemos la levadura en 5 mililitros de agua tibia con una pizquita de sal. Revolvemos y dejamos ahí unos minutos hasta que le salga espumita o hasta que tengamos que integrarla a la mezcla. Luego nos pasamos a mezclar las harinas, la harina blanca y la harina integral, en un cuenco con el huevo. Batimos un poco, agregamos los 115 mililitros de agua y los 120 mililitros de leche y mezclamos. Eventualmente en la integración de los ingredientes va a ser necesario pues amasar con las manos, ¿no? Ahí le dan su amasadita hasta obtener una mezcla, una masa homogénea. Ahora sí le agregamos la masa madre, la levadura, la mantequilla y amasamos unos 10 minutos. Paso de ese tiempo lo tapamos y la dejamos crecer, ponle unas 2 horas. Pero acá pues no estaba haciendo calor, pero tampoco estaba haciendo mucho frío y yo creo que tardó como 30 minutos o algo así en duplicar su volumen, casi se sale del recipiente. No, estoy exagerando, pero sí creció muy rápido, muy rápido y mucho. Pero pues para no errarle, dejémoslo unas 2 horas y media. Ya ustedes ahí van revisando su masa, a ver qué tal. Pasado el tiempo, ya que haya duplicado la masa, su tamaño, vamos a usar una tablita y ahí ponemos la masa. La sacamos del recipiente, la ponemos ahí y le damos una forma como cilíndrica, rectangular, para cortar las 8 porciones. Si hicieron esta cantidad, pues si son 8, y ya, parten las porciones, las meten a un refractario o a un recipiente donde quepan y las dejan crecer unos 30 minutos, pongan 20-30 minutos. Yo sí las dejé tantito más y sí se hicieron unas bolotas, pero es el tiempo que las dejen. Pasado ese tiempo, vamos a utilizar un rodillo y vamos a aplanar cada bolita por separado, ¿no? Agarramos una y la aplanamos, que no quede muy delgada, que quede gordita, pero sí planita y redondita. Ya que esté así el tapetito, entonces lo enrollamos, que quede un churrito. Y ya ese churrito lo llevamos a una bandeja engrasada o a un recipiente y los ponemos así ahí acomodados, de preferencia que con un espacio, ¿no? Entre cada churrito, para que les dé chance de crecer. Y ya. Y los vamos a hornear por, la receta dice 15 minutos a 200 grados centígrados, pero pues obviamente a mí siempre me tomó más tiempo,
pónganle unos 40 o algo así. Bueno, ustedes ya ven, a partir de 15 ya ustedes revisan qué tal. Y ya. Aquí les muestro cómo utilicé uno de los bollitos para montarle las bolas de kefir que hicimos la viernera pasada, los shanklish. Y bueno, también hice unos hochos con estos bollos. Ahí les dejo unas fotitos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente viernera y pasen bonito fin de semana. Gracias, Yaya. Ahora que estás diciendo esto de los hot dogs, recuerdo que el dueño de los Yankees de Nueva York, su abuelo es inglés, y para hacer fortuna en Nueva York, él se dio cuenta que al llegar a Estados Unidos preguntó la gente dónde se reúne aquí los domingos. Esto es a finales del siglo XIX. Y le dicen que pues, en la iglesia. Le dicen, no, eso no. ¿Dónde se reúnen? Pues aquí en las afueras de la ciudad juegan una cosa que se llama béisbol. Y él se da cuenta que la gente está en el béisbol atenta y pues le da hambre porque los juegos duran mucho tiempo. Entonces se dedicó a vender hot dogs y de ahí sacó la lana para hacer a los Yankees de Nueva York. Bien, este es un recuerdo de que me encanta el béisbol. Ahora vamos a escuchar la clase de literatura. ¿Escuchas, Julia? Vamos a ver qué es lo que tú leíste ahora en tu rincón literario. Adelante. Muchas gracias, Federico, y muy bonito viernes a todos y a todas. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy quiero hablarles pues de un libro, un personaje y pues lo que suceda en el medio. El libro es No nos vamos a morir mañana, de Genei Beltrán, que bueno, Genei es alguien que ya había mencionado hace unos meses a propósito de su libro de cuentos, Perdonados por quién, que la verdad disfruté muchísimo. Creo que algo que decía en esa participación, en esa viernera, es que yo no soy tan lectora de cuentos como lo soy de novelas o de ensayo, incluso a veces de poesía. El cuento, no sé por qué, quizás no es mi género fuerte. Creo que tiene que ver con que la novela siento que te posibilita quizás experimentar más, profundizar en los personajes, y luego los cuentos siento que pues muchos no me gusta el final, o siento que quizás se debió de haber quitado. O sea, como que siento que aunque parezca que la novela es más difícil de hacer porque es más extensa, yo siento que el cuento requiere de mucha habilidad para, pues, justamente que sea una maquinaria perfecta, ¿no? Que no le falte ni le sobre nada, ¿no? Entonces, pues, por eso están los grandes cuentistas, ¿no? Por eso Jorge Luis Borges es quien es. Borges nunca escribió novela, él escribía cuentos y él estaba muy convencido de que, pues, el cuento era un género, pues, privilegiado, ¿no? También, bueno, recordar que Borges hizo varias antologías, hizo una antología muy bonita del cuento fantástico en Hispanoamérica, junto con Bioy Casares y con Silvina Ocampo. Y también me parece que ese ya no está tan conseguible, porque por el de la antología de literatura fantástica está por allá, y quizás en algún momento, cuando lo lea todo, haré una viernera de eso. Pero también hizo uno de cuento de detectives, o sea, cuentos policiales. Entonces, Borges era un gran fanático del cuento. Y bueno, también pues cómo olvidar a Julio Cortázar, ¿no? Que Julio Cortázar también es un gran, pues sí es un poco sucesor. Borges es un poco más grande que Cortázar, pero pues un continuador del cuento, ¿no? O sea, muchas personas también han dicho que pues Rayuela fue una novela muy importante para la historia de la literatura, pero que la cuentística de Cortázar, los 96 cuentos que hizo, son importantes para la literatura, ¿no? Me gusta esa diferenciación entre quizás como lo que es importante para la historia, para el devenir de la literatura y para la literatura en sí, ¿no? Porque a veces, pues, quizás los estudiosos, pues, se clavan mucho en la textura, pero al final lo que importa es lo que se sigue leyendo. Entonces, pues, creo que, aunque Rayuela tiene una gran popularidad y todavía he visto como a jóvenes que la leen, siento que no ha tenido la trascendencia que muchos de sus cuentos, ¿no? Pero bueno, yo, la verdad, personalmente no he leído Rayuela, he leído muchos cuentos de Julio Cortázar
Entonces, bueno, si ustedes lo han leído, por favor en los comentarios díganme si creen que tienen razón estos estudiosos respecto a la postura de Rayuela. Pero bueno, volviendo como al cuento actual, la verdad es que hay muy buenos representantes. En Latinoamérica hay muy, muy, muy buenos representantes. Y sobre todo, la verdad, tengo que admitir que muchas son mujeres. Bueno, no tengo que admitir como si me costara, sino que la verdad es que, por ejemplo, María Fernanda Ampuero está haciendo pues cosas increíbles, Magali Echevarne, en Argentina, ¿no? O sea, creo que hay un boom como de la escritura pues, de mujeres en muchos géneros y también en el cuento, ¿no? Pero bueno, me desvié para hablar pues del cuento, mi relación con él. Y bueno, de Genei, pues justamente había leído Perdonados por quién, tengo por ahí Crónica de la Lumbre, que acaba de salir y lo quiero leer, pero bueno, algo muy importante de este libro es que se ganó un premio de cuento, el Gilberto Owen, hace, me parece que ya 2 años, bueno, en 2023 o 2024, si mal no recuerdo. Y bueno, Genei, importante decirlo, es un narrador y un ensayista, un crítico literario también muy, muy, muy importante. Él es tutor de narrativa en la Fundación para las Letras Mexicanas, es alguien que yo respeto mucho. Y la verdad es que he podido aprender mucho también de él y creo que sigo aprendiendo de él a través de su escritura. ¿Por qué? Bueno, este es un libro llamado No nos vamos a morir mañana, de 7 cuentos. Y algo que me parece muy interesante de su propuesta es que son cuentos que aunque cada uno tiene su historia particular, hay interconexiones entre sí, como si fuera un universo como una novela, pero no es tal cual una novela porque cada cuento pues tiene como su propio arco narrativo, pero sí hay unas conexiones, sí hay unos guiños, lo cual me parece muy muy interesante, porque un poco está desafiando quizás como esta cerrazón que tenemos respecto a los géneros, ¿no? O sea, sí hay como quizás una porosidad, ¿no? De que puede haber como hay conexiones, lo cual, bueno, me parece muy, muy, muy relevante. Y un poco en una entrevista que yo vi, Genei habla también como de que a él le fascina mucho pensar como en el multiverso y como en los mundos posibles, en lo que pudo haber sido o no, pues lo cual también quizás está explorando mucho desde la ciencia ficción, pero que también podemos explorar nosotros mismos de, ay, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tomado este camión y no hubiera conocido a esta persona? ¿Qué hubiera pasado si me hubieran aceptado este proyecto? Estaría en otro lugar, ¿no? Creo que las personas tendemos mucho a pensar en el que hubiera pasado si, ¿no? Y bueno, a veces puede ser doloroso u ocioso, pero creo que a veces vale la pena, es un ejercicio imaginativo que creo que todos nos hemos planteado. Y bueno, estos cuentos, además creo que un valor muy muy grande que tienen es que, por ejemplo, y yo, como se lo comentaba a Genei en algún momento, siento que tienen una característica muy increíble que además se relaciona con la prosa de José Revueltas, quien también, ya se habló algunas vierneras atrás sobre el apando, sobre la capacidad de la prosa de José Revueltas, que es maravillosa, pero yo le decía a Genei que hay algo muy particular, que es que, por ejemplo, tanto Revueltas como Genei son muy buenos dialogando, o sea, hacen diálogos muy coloquiales, o sea, con habla mexicana de que chale, güey, carnal, no sé qué tal, pero como que el mundo interior de los personajes están llenos como de otro tipo de discurso, que es más como poético, mucho más descriptivo, mucho más, sí, como quizás como denso, lo cual me parece muy, 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 muy genial, porque es como, claro, o sea, uno pues al final dice como cualquier cosa, pero por dentro quizás está pensando, o su mundo interior, o las sensaciones que muchas veces es muy difícil como ponerles un nombre, pues aquí se explora eso. Y entonces eso me encantó, que todos los personajes padecen mucho físicamente y entonces uno se siente muy identificado porque es como, ah, yo sí he sentido eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer cuento, que además está increíble porque es de un niño que pues está muy enojado porque él es el más inteligente de su clase, pero aún así el profesor pues como que decide darle el primer lugar a un compañero suyo, nada más porque sus papás son más ricos y el profesor quiere quedar bien, ¿no? O sea, todo esto en un contexto de provincia, ¿no? Eso también es muy importante. Muchos de los cuentos aquí están ubicados en la ciudad, pero también en el campo. Y también hay una relación ahí, como una nostalgia entre campo y ciudad. Yo creo que sí hay cosas biográficas, porque Genei nació en Tamazula, Durango, vivió mucho de su vida en Sinaloa. Y bueno, al final pues terminó migrando a la ciudad, pero sí creo que hay una relación ahí muy profunda con el campo y con pues justamente como los ancestros y como
pues nuestros abuelos quizás nunca llegaron a estudiar, pero pues a nosotros sí nos toca, no sé, muchas cosas. Pero bueno, volviendo al primer cuento, es muy interesante que, pues o sea, yo siento que el niño siente mucha envidia, pues porque al final sabe que lo que está pasando es injusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, y por dentro del abdomen una mano helada le tanteaba las vísceras, como siempre le vino pasando todo el año, ¿no? O sea, como esta idea de que, pues así, de que una mano helada te tantea las vísceras, es como, wow, muy, sí, como muy poético, muy descriptivo, pero también como de alguna forma muy, no sé, como muy adecuado, muy correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿eres envidiosa bestia entonces? ¿Eres a presencia dentro de sí lo que más lo angustiaba? Entonces es como, claro, o sea, como que habla de una bestia dentro de él que está como acechando y como tanteando, pero pues en realidad, pues es como quizás una forma metafórica de hablar de la envidia, del padecimiento del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que yo dije, ay, no, sí soy yo, que justamente dice en la página 27. Ese ruido tan cortante y agudo irrumpiendo contra la voz del Jorge y la música solemne fue la señal para que al Iñaki se le vaciaran los pulmones de aire en un suspiro extendido. Un paulatino írsele apagando la energía de las células a la manera de esas veces de su infancia en que, ofuscado por algo que lo anulaba, se sometía en el patio abierto de su casa la enrarecida fuerza del sol. Volvía a vivir esos instantes en que se sospechaba, no dotado de los órganos resistentes y propios de la vida, sino solo de una delgada piel sin dureza por dentro, a la que bien podían los rayos solares derretir ya despiadadamente. O sea, esta sensación como de que no tienes los órganos resistentes para como hacerle frente a la vida, no sé, siento que es como un gran descubrimiento, ¿no? Esa como debilidad que sentimos ante el dolor físico, pero también ante el dolor emocional, ¿no? O sea, siento que este es un libro muy de las sensaciones físicas. O por ejemplo, no sé, en el siguiente cuento dice, algo soñó anoche, algo que la puso de un talante más laxo y casi llegando a lo sereno. O sea, como esta sensación de cuando nos despertamos y sentimos que soñamos con algo lindo, pero ni siquiera nos acordamos qué. O sea, ese tipo de particularidades me parecen muy, muy ricas, como que los narradores tengan como esa visión para como hablar de la literatura, ¿no? O sea, es como, bueno, aquí, o sea, como esto que yo como que sí noto o que he notado que es muy inconsciente, como que los narradores lo ponen de manifiesto con sus descripciones, ¿no? O sea, como algo tan tonto como, pues no sé, por ejemplo, levantarse de una mecedora y que la mecedora siga pendiendo. Ese tipo de cuestiones, eso lo leí en Juan García Ponce, son interesantes. O sea, bueno, a mí me gusta mucho, es como fijarse mucho en los detalles. Entonces, bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero pues muchísimas gracias por su escucha. Y pues les recomiendo mucho cualquier cosa que haya escrito Genei Beltrán, siempre es garantía. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Julia. Te quiero mandar un mensaje, pero quiero que también los escuche nuestra comunidad en Resistencia. En la intervención de tu última viernera hablaste de uno de los clásicos gringos del siglo XIX, Nathaniel Hawthorne. Hay una cosa importante que te tengo que decir que ocurrió con mi familia. Hay dos hermanas que una de ellas va a parir, no tarda mucho en parir, y su hermana va a venir porque ella vive en Europa, eso está pasando dentro de mi familia, y le regala, porque es un regalo lo que le hace porque ella está trabajando en Europa, y viene a cuidarla porque va a parir la hermana, y ella le dice, vengo 7 días a cuidarte. Y resulta que ella tiene 2 niños, la que viene a cuidar de Europa, y que el marido va a cuidar a los 2 niños. Están muy niños, es una niña que va a cumplir 3 años y el otro niño tiene 1 año. Y le escribí esto que nos describes también sobre la historia del conejito, del Dillo y el papá. Es que en inglés sí meten en el título al papá, cuando se queda 20 días con el niño. Y en una extraordinaria descripción, que es lo que vale la pena, del momento en que se pierde el niño y empieza la angustia del papá, y ahora ¿dónde lo busco? ¿Qué tengo que hacer? Y al cabo de algunas horas el niño finalmente aparece en su puño con unas frutas que hizo un amasijo.
unas frutas así, lo que decimos ahora, frutos rojos. Y lo trae y lo dice, esto va a ser para mi mamá para cuando llegue. Bien, entonces eso les encantó a estas hermanas y les decía yo que eso es lo importante, que todavía podemos hacer regalos entre hermanas, entre seres humanos y que no cuestan, simplemente hacer tiempo con eso. Les encantó a ellas la historia que hiciste y que se las pude transmitir a ellas. Gracias, Julia. Siempre el dar clase como tus clases de literatura, quién sabe hasta dónde irán las consecuencias de lo que estamos diciendo. Bien, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Estuvimos en otro ejercicio de comunicación con nuestra comunidad en Resistencia. Nos abrazamos en la siguiente viernera.